Buen día. En esta presentación titulada Metáforas terapéuticas, compasión y empatía en las prácticas médicas, partimos del eje de esta quinta jornada de medicina narrativa hacia el cultivo de la compasión y abordamos desde la lingüística y la literatura el lenguaje metafórico como recurso terapéutico y como facilitador de la comunicación entre médico y paciente. En la obra de Yvonne Bordelois, A la escucha del cuerpo, la escritora sostiene que es esencial el valor de la palabra del médico en el diálogo entre médico y paciente, y que ella aspira a que en las prácticas médicas se logre armonizar el arte, la ciencia y el servicio. Se pregunta qué entendemos por compasión y cuando hace la consulta en el diccionario se encuentra con esta definición: el sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene ante quienes sufren penalidades o desgracias. La escritora advierte que en esa definición se ha perdido el sentimiento de compartir el dolor con el otro que tenía en su origen. Nosotros, por lo tanto, recurrimos al diccionario de la lengua española y advertimos que afortunadamente en esta nueva definición, que ya figura en la edición del año 2014, se ha recuperado esa connotación de empatía. Dice así: sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Y es desde esta conceptualización desde donde abordamos esta breve presentación. También tenemos que recordar como esencial la obra que escribió hace 40 años Ernesto Sábato, La robotización del hombre y otras páginas. Allí el escritor dice que la modernidad cosifica al hombre, la medicina lo reduce a un conjunto de datos cuantificables y la civilización tecnológica lo condena a la abstracción y a la mecanización. El escritor sugiere que se enseñe filosofía en las facultades de medicina, justamente porque los futuros médicos tienen que saber en esencia qué es el hombre, porque un hombre no es un conjunto de análisis de orina, hepatogramas, radiografías, cifras de presión y ácido úrico. Desde esta idea nosotros advertimos que se puede abrir la puerta a la compasión y a la empatía. Con respecto a la perspectiva específica de la lingüística cognitiva en la cual estamos trabajando actualmente, desde la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, nosotros integramos un proyecto de investigación titulado Funcionamiento cognitivo de las metáforas de la salud y de la enfermedad. Allí estamos analizando de qué manera las metáforas operan como un recurso terapéutico en los procesos de recuperación de la salud psíquica y física. Y nuestro objetivo es concientizar a quienes trabajan en ámbitos sanitarios respecto del rol insustituible que desempeñan estos mecanismos discursivos. Lo analizamos tanto en un cruce disciplinar de la metáfora con las terapias psicológicas, cuanto de las metáforas con los procesos de recuperación de la salud física. En ese camino nos encontramos gratamente con un texto del doctor Tager, Metáforas para pensar la medicina. Y allí descubrimos que el doctor Tager ha realizado un puente interdisciplinario entre lingüística y medicina, porque realiza un riguroso estudio de la teoría de la metáfora conceptual de Lakoff y Johnson, que es el eje vertebrador de nuestros trabajos de investigación desde el año 2006. En el texto, el doctor afirma: aun cuando la ciencia se ha separado de la literatura creando un lenguaje con pretensiones de rigurosidad y objetividad, gran parte de la creatividad científica depende de la capacidad de proponer modelos metafóricos a fenómenos de comprensión compleja. A partir de allí, comenzamos a realizar estudios sobre los trabajos de medicina narrativa. Por eso nos encontramos ahora con ustedes en esta comunicación. Entre las lingüistas que más decididamente están trabajando en el campo de las metáforas y la medicina, podemos citar a Elena Semino y el equipo de investigadoras que trabajan con ella en la Universidad de Lancaster. Han ofrecido ellas un menú de metáforas para pacientes oncológicos y para los médicos, con la finalidad de que puedan evitar las metáforas bélicas. Ofrecen un menú de 17 metáforas alternativas para conceptualizar la enfermedad del cáncer,
como por ejemplo, el cáncer es un viaje, el cáncer es un jardín con malas hierbas. Y respecto de las metáforas bélicas, aseguran que si hay necesidad de utilizarlas porque una persona siente que puede conceptualizar de esa manera la enfermedad, no hay por qué evitarla. Pero siempre es preciso conceptualizar la persona, su entorno, para ver cuál es la metáfora más apropiada para ese momento. Con respecto a la pandemia del COVID-19 que está sacudiendo nuestra realidad política, social, económica y sanitaria, hemos realizado varios estudios de cómo se conceptualiza la pandemia y el virus en Europa, en Estados Unidos y también en algunos spots de la República Argentina referidos a esta pandemia. Aparecen en ellos como la pandemia como una guerra, la pandemia como un partido de fútbol, y también aparece conceptualizado el virus como un agente sanitario, en su concepción positiva, y como un turista entrometido o un invitado no deseado en sus acepciones negativas. Al respecto podemos concluir que consideramos factible alentar la creación y circulación de metáforas que reemplacen el uso recurrente de las bélicas y las mecanicistas. Quisiéramos apoyar desde los estudios lingüísticos la tendencia humanista que está marcando la medicina narrativa, fomentar el encuentro interdisciplinario y ayudar a concientizar a médicos y pacientes sobre el impacto que tienen las palabras, especialmente las metáforas, para promover una cultura de la salud en el marco de la compasión y de la empatía. Muchas gracias.